Gracias, Doc. Ya. ¿Cómo vamos a llevar esta parte? Primero vamos a dar unas definiciones y posteriormente vamos a hablar con la parte de modelos, con la parte de MATLAB. Vamos a hacer ya programación MATLAB, es decir, necesitamos una parte teórica y luego posteriormente la parte MATLAB. Es que bueno, esta parte es así. Sí. Bueno, avancemos, por favor. No sé si puedo avanzar. Sí, Sí, doctor. muchas gracias. Ya. Entonces aquí podemos ver otras definiciones de robot industrial y robot manipulador. La parte de robot industrial es que es un manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, capaz de manipular materias, piezas, herramientas, dispositivos especiales según trayectorias programadas para realizar tareas diversas. En forma general, eso es un robot industrial, que es básicamente como que fuera un manipulador. La diferencia es que tiene aspectos industriales, mientras que el manipulador puede tener también, por ejemplo, pueden ser en laboratorios, en donde no necesariamente hay aspectos industriales como polvo, como humedad. Entonces, por eso se divide básicamente la diferencia entre el uno y el otro. Pero el robot manipulador es un brazo robótico. Esa es la diferencia, es un brazo robótico. Mientras que en el otro es un robotito de ruedas, que es el que vamos a ver. Entonces, básicamente nosotros vamos a trabajar este semestre con robots de brazos manipuladores robóticos, donde puede tomar objetos, donde puede tomar piezas, y los otros tipos de robots que vamos a manejar son robots móviles que tienen llantas y tienen ruedas, y estos vamos a analizarlos y a aplicar controladores, ¿sí? Doc, Sí, dígame. disculpe una pregunta. ¿Esas máquinas que son CNC, se las considera un robot o no? O sea, básicamente, la diferencia, si se les considera como robots, sería de generación uno, es decir, solo que hacen una tarea específica, pero no se los considera como robot propiamente, hoy por hoy no, por la capacidad que tienen los robots. Por ejemplo, los robots generaciones 5 no tienen nada que ver con lo que tiene esa CNC, entonces no se lo consideraría propiamente como un robot. Tal vez antes sí podría considerar, pero hoy ya quedaría muy poca la capacidad sensorial y la capacidad de procesamiento para considerarlo como un robot. Gracias. Doc, otra pregunta. ¿Un robot industrial también puede ser móvil o manipulador? Sí, correcto. Mm, Sí, correcto. Ambos pueden ser Gracias. industriales, robots, exacto. Justamente cualquiera de los dos puede ser.
Estoy bien. A ver, jóvenes, sigamos, por favor. Sí, Doc. Clasificación de los robots. Gracias. Entonces, van a encontrar en la bibliografía muchas clasificaciones. Y nosotros vamos a tomar esta clasificación. Clasificación de robot, androides, homórficos, industriales. Sí, entonces vamos viendo, y bueno, más adelante hay la parte de móviles, ¿no? Déjeme, también le marco con amarillo que falta marcar. Ya. Entonces vamos a utilizar estas clasificaciones de robot. Básicamente los androides son aquellos que tratan de tener una locomoción total o parcial y similar a un ser humano. Eso es un androide. Entonces cada vez que hablen ustedes de un robot android o androide, es básicamente por un robot que se parezca lo más cercano al humano. Los robots zoomórficos son aquellos robots que imitan movimientos de diferentes tipos de seres vivos. Por ejemplo, a veces hay robots de tipo de culebra, hay robots así orugas, o hay robots que son, por ejemplo, con patas, que son como que fueran arañas. Sí, es decir, hay diferentes tipos de robot. Los industriales que realizan tareas repetidas de tomas en un entorno industrial, que pueden ser lo que decíamos, ¿no? Generalmente los robots industriales mayoritariamente son robots manipuladores o brazos robóticos. Sí, en la parte industrial se utilizan este tipo de robots básicamente para la parte de transporte de objetos, o movimiento de objetos, a veces en la parte de pintura, en la parte de soldadura, en la parte automotriz se usa bastante este tipo de robot, ¿no? El objetivo de utilizar estos robots industriales es que puedan hacer tareas repetitivas y que los seres humanos de alguna manera no la pueden hacer durante mucho tiempo. Imagínense hacer una tarea repetitiva durante 8 horas y con la misma efectividad y, por ejemplo, en un ambiente que sea de pintura, por ejemplo. Entonces, es bastante complicado que un ser humano pueda tener la misma eficiencia durante 8 horas de trabajo y en un ambiente tan complicado como es el tema, por ejemplo, de pintura o soldadura. Tiene que ser una soldadura bastante exacta para que durante unas 8 horas, 10 horas de trabajo, el producto no se deteriore o no salga con defectos. Entonces, eso ahí es donde se utilizan este tipo de robots. No sé si puedo avanzar, tal vez, jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Y este sería justamente la parte de móviles.
O sea, básicamente son los robots que se pueden mover de cualquier forma. Ese es básicamente los tipos de robots. Entonces, vamos viendo y analizando ya los robots específicamente. Nosotros lo que habíamos comentado es que vamos a revisar básicamente dos tipos de robots. Los que son los que tienen brazos robóticos y los que son robots móviles. En lo que son los brazos robóticos, vamos a ver la morfología del tipo de robot de manipulador. Este tipo de robots son básicamente los que tienen estos robots. Base, tienen un brazo, un codo, un brazo y tienen una mano, una muñeca que puede tener ahí para poder tomar objetos. Ese sería el tipo de robot que nosotros vamos a analizar. Entonces, fíjense que nosotros dentro de estos tipos de robots tenemos un robot que tiene una base, tiene un brazo, tiene un hombro que vendría a ser justamente el movimiento, tiene una extensión del codo que es ahí, un brazo, y la parte de la muñeca que es justamente la que toma los objetos, ¿sí? Entonces, este tipo de robots son los que vamos nosotros a analizar y a revisar en este semestre. Sancocho de carne, pollo, el curry, guiso de carne, pasta. Jóvenes, ¿puedo pasar? Sí, Doc. Gracias. Sí, Doc. Gracias. Entonces, básicamente, eso es lo que tiene un robot. Ya, y los elementos, lo que es una estructura mecánica, la transmisión, que son los engranajes. Fíjense en toda la estructura mecánica, los engranajes,
Sistema de acondicionamiento, que son los circuitos, sistema sensorial, que puede ser una cámara, o puede ser los mismos sensores que permiten determinar la posición, que pueden ser potenciómetros o elementos, por ejemplo, de los mismos motores que pueden permitir la posición del robot. Sistema de control, que puede ser un micro, y elementos terminales como pinza, punto de agarre, ¿no? Entonces, todo eso puede tener un robot manipulador. Como ustedes pueden ver, los componentes principales de un robot no solo son electrónicos, ¿no? Sí son mecánicos y tienen un sistema de circuitos también, la parte sensorial que son sensores y la parte de sistemas de control, que es lo que habíamos conversado, ¿no? Es un componente de varias temáticas y nosotros vamos a dedicarnos a la parte de control y a la parte de modelo, que básicamente es la parte de modelamiento y la parte de sistemas de control. Vamos a ver dentro de esto también los tipos de articulaciones, sí. Porque recuerden que el codito o la muñeca o el hombro que tiene son articulaciones y tienen que girar. Entonces tienen diferentes tipos de articulaciones y vamos a aprender a llamar las articulaciones, sí. Nos pongamos como subtítulo tipo de articulaciones. No recuerdo si les mencioné, pero para esta materia vamos a necesitar que ustedes tengan instalado MATLAB, ¿sí? Entonces, no vamos a usar esta clase MATLAB, pero sí más adelante vamos a tener que usar MATLAB. Entonces, les voy a pedir por favor que lo instalen si no lo tienen instalado, ¿sí? Ya, sigamos por favor. Tipo de articulaciones, articulaciones de rotación o rotacionales, que se le llama. Entonces, consiste en la rotación alrededor de un eje de articulación, entonces es este tipo de articulaciones. Esto también es importante porque dependiendo del tipo de articulaciones es la morfología del robot, ¿sí? Entonces es muy importante el tipo de articulaciones que nosotros vamos a tener, ¿sí?
No sé si se entiende cómo es la articulación, la rotación de la articulación respecto a un eje. Es como que fuera la articulación, la del codo. Esa es la que generalmente, no sé si pueden ver cómo el codo gira. Sería una articulación rotacional. Solo tiene movimiento en un sentido de rotación. Articulación prismática. Consiste en un movimiento traslacional al eje de la articulación. Es como un pistón. No sé si han visto ustedes los pistones que entran y salen. Entonces, esa es la forma de la articulación. Tiene un movimiento lineal, mientras que la rotacional tiene un movimiento circular. Doctor, ¿esta prismática iría como para la garra más o menos? ¿O en dónde se utilizaría? No, a veces se utiliza en brazos, por ejemplo, que ustedes necesitan hacer una extensión, por ejemplo, que no necesariamente en agarre, sino simplemente, por ejemplo, que quieren ustedes tomar algo y quieren alargar el brazo. Entonces, en el momento de alargar el brazo, sale la articulación lineal. Entonces, se alarga el brazo para poder tomar objetos. Entonces, en eso se puede usar en la parte de articulaciones, ¿sí? Gracias, Doc. Ya. Igual tendríamos la articulación cilíndrica. Vamos a ver, esto si puedo subir, a ver si le hago más chiquito este. Ya. Entonces, la articulación cilíndrica es aquella que tiene un movimiento tanto traslacional como rotacional. Tiene la composición de la prismática y la rotacional en pocas. Doc, una pregunta. En este de articulación cilíndrica, o sea, mientras va girando sube o es como que primero hace un movimiento y luego el otro o puede ser los dos al mismo tiempo. Sí, pueden hacer los dos al mismo tiempo. No hay problema. Puede ser tanto un movimiento rotacional como traslacional, pero pueden hacer los dos al mismo tiempo.
Y ahí tenemos la planar y la esférica. Que tiene movimientos básicamente, como ustedes pueden ver, un movimiento lineal y un movimiento circular. Mientras que la articulación esférica básicamente consiste en la combinación de 3 giros perpendiculares. Yo creo que la esférica podría ser como la del hombro. Esa podría ser una articulación esférica. Rotacional sería la del codo y una esférica también podría ser la de la muñeca. Y bueno, la prismática es una como pistón. Y bueno, la cilíndrica, la combinación de la prismática y la rotacional. Y finalmente la planar y la esférica. Entonces, dependiendo de esto, se calcula cuáles son los grados de libertad del robot. Y vamos a ver justamente eso, qué es el grado de libertad del robot. No sé si puedo avanzar, jóvenes, o todavía no. Sí, Doc. Sí, Doc. Ya. Pongamos como título estructura mecánica de un robot. Y vamos viendo cuáles son las diferentes estructuras. Miren la forma cartesiana. Cuando yo tengo una figura cartesiana y yo sería la estructura mecánica del robot en forma cartesiana, yo tengo básicamente 3 movimientos lineales, que son en X, en Y y en Z. Entonces, si ustedes pueden ver, para poder alcanzar un objeto, tiene que moverse tanto en Z, en X y en Y, sí, en forma lineal para poder alcanzar el objeto. No tiene movimientos rotacionales, que eso es una de la parte de esta estructura cartesiana. Mientras que en la cilíndrica, ustedes pueden ver, tiene un movimiento circular y tiene 2 movimientos lineales o prismáticos, que es lo que estábamos viendo. Entonces, las estructuras se van clasificando de esa forma, entre movimientos lineales y movimientos cilíndricos. Y vamos viendo, por ejemplo, en este caso que una estructura cartesiana tiene todos sus movimientos lineales y una estructura cilíndrica tiene un movimiento rotacional y los 2 movimientos son lineales.
¿Puedo avanzar? Sí, doctor. Sí, doc. Gracias. Estas son la configuración y la otra configuración angular. La polar tiene dos movimientos circulares y uno planar, y la angular tiene movimientos circulares, las tres articulaciones. De lo que ustedes pueden ver, de lo que hemos visto, básicamente los robots que ustedes conocen o lo que vamos a estudiar son básicamente robots angulares. Con todo vamos a tener otro tipo de robots que analizar, pero ya para análisis de cinemática, de dinámica, vamos a usar robots angulares, ¿sí? ¿No se puede continuar? Sí, doc. Gracias. Estos son robot escara y robot paralelo. El robot de escara básicamente es un robot que se mueve en un solo plano, o sea, en un plano XY, como ustedes pueden ver. No tienen sus movimientos para hacia arriba, y básicamente no tienen movimientos que dependan de la gravedad. Vamos a analizar más adelante eso. Son robots que son de este tipo. Fíjense, solo aquí tiene esta parte que es como pistón que sube y baja para poder tomar objetos. Y eso es un robot paralelo. El robot paralelo básicamente es el que está conectado con varias piecitas o eslabones, y lo que hacen es que este punto de aquí se ponga en una punta. O sea, básicamente es este robot paralelo que en función de las articulaciones o el tipo de articulaciones posicione el efector final, que es este sería la piecita que ponga en una posición deseada. ¿Sí? Ese sería básicamente el uno respecto al otro.
¿Puedo avanzar, jóvenes? Sí, doc. Gracias. Bien, pongamos como título actuadores. Dentro de lo que es actuadores, nosotros podemos básicamente definir qué es el elemento que va a accionar la articulación o va a accionar el eslabón. En este caso hay básicamente dos tipos, ¿no? Que son lineales y rotatorios. El uno genera una fuerza lineal, sería esto, ¿no? El uno genera una fuerza lineal eh, en línea recta y el otro genera una fuerza rotatoria, ¿sí? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Estos serían como prismáticos y estos son como motores. A veces se usan motores de DC. Vamos a ver más adelante qué tipo de motores se trabajan, pero son motores incluso que generan, que mediante la generación de pulsos se pueden mover y eso me da la posición de la articulación, ¿sí? Doctor, disculpe un favor, ¿sabes que le puede mover un poquito a la derecha el documento? O sea, para poder ver el texto. A la derecha. Sí, en la barra de ahí del documento es... O Eso, sea, lo muchas que gracias. sí, sí, pero lo que necesitaba es que ustedes vean esta parte de acá, no todo lo de acá. Esto no lo no necesitan ver. O sea, es esto lo que les estaba mostrando, que está pintado en amarillo. Ya, disculpe, muchas gracias. Ok. Listo. No sé si puedo avanzar. Sí, doc. Sí, Doc. Ya, gracias. Ya, entonces vamos avanzando. Sí, bueno, esto es la parte de actuadores. Entonces, básicamente se pueden trabajar tres tipos de actuadores, que son los actuadores neumáticos, sí, que son los mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico. Entonces, ese es uno de los actuadores. Dentro del laboratorio de control de procesos, bueno, tenemos dos brazos robóticos que no, bueno, por el tema que estamos nosotros en este tema de pandemia no podemos acceder, pero ahí tenemos uno de los actuadores de la pinza, es en forma neumática. Sí, entonces básicamente necesita aire comprimido para poder tomar un objeto. Entonces eso es una de las cosas que habla de los actuadores neumáticos, ¿sí? Actuadores hidráulicos, energía
Básicamente lo que le convierte en energía de pistones o turbinas. Sí, también. Básicamente este tipo de actuadores se los utiliza en los brazos robóticos también para mayor potencia. Cuando se requiere mayor potencia son los hidráulicos, son los actuadores que se implementan, ¿no? Más que los eléctricos, por el tema de potencia, costos y peso. Pero sin embargo el mantenimiento de este tipo de actuadores o de brazos es mucho más complejo y más costoso, ¿no? Esa es la diferencia. Y actuadores eléctricos, motor eléctrico, acciona los eslabones robot por intermedio de alguna transmisión mecánica, por ejemplo, engranajes. Sí, son los tres tipos de actuadores que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Los que tenemos en laboratorio son actuadores eléctricos. No tenemos hidráulicos y solo tenemos un neumático, que es básicamente el de la pinza, y los demás son eléctricos. ¿Sí? No sé si puedo avanzar, jóvenes. Sí, doctor. Sí, doc. Gracias. Pongamos como título sensores, por favor. Entonces, básicamente, estas son las variables de los tipos de sensores que podemos tener, ¿no? Cuando nosotros tenemos la parte de robot, nosotros necesitamos medir sensores, por ejemplo, en la parte del brazo robótico necesitamos medir la posición, necesitamos medir la velocidad o incluso la fuerza de los sensores. Entonces, sí es importante tener este tipo de sensores en el brazo. A veces hay aplicaciones, por ejemplo, que
requieren tomar objetos. Y para poder tomar objetos se necesita justamente conocer la posición de articulación, de cada articulación para poderlo llevar a una posición final. Y el efector final. El efector final básicamente es la pinza del robot, ¿sí? Entonces la idea es llevarlo a una posición deseada. Pero a veces no es suficiente con llevarlo con una posición, sino que se necesita también hacerlo con una velocidad deseada. Entonces se lleva con una velocidad, y vamos a ver más adelante, que nosotros podemos generar curvas de trayectoria y de velocidad para el brazo. Y también el tema de fuerza. Entonces vamos a colocar el tema de fuerza del brazo para que pueda tomar los objetos. Esta termotecnia, que es general, mide la temperatura, el calor, es básicamente en robots más avanzados donde se necesita, por ejemplo, medir temperatura, por ejemplo, de un sector o de una pieza. Entonces ahí es donde se utiliza este tipo. Igual lo mismo pasa con las magnéticas, ¿sí? Cuando se trata de las partes eléctricas, es necesario medir ciertos voltajes, los motores, justamente para poderlos cuidar. Y a veces también se tienen sensores que hacen que se mida la resistencia, por ejemplo, como los potenciómetros. Ustedes saben que tienen potenciómetros lineales y potenciómetros logarítmicos. Entonces, a veces se ponen estos potenciómetros en las articulaciones. Más antes se lo hacía, hoy por hoy ya se tienen los motores directamente dan estas señales, pero antes se ponía lo que son los potenciómetros dentro de lo que es las articulaciones del robot y dependiendo del valor de la resistencia, yo determinaba cuál es la posición del robotito. Robóticas, básicamente la parte es que nosotros tenemos aplicaciones de visión artificial o aplicaciones en las que se genere un corte de un haz de luz y se necesite que en base a ese corte de haz de luz el pistón pueda influir dentro de la este. Es como que ustedes van a una banda transportadora y dependiendo de esta luz se corta, lo que hace es etiquetar o colocar la caja o mover la caja hacia otra banda, dependiendo qué es lo que refleje la parte óptica. Y bueno, estas moleculares son los que tienen los robots más avanzados, dependiendo de aplicaciones específicas donde se requieran estas aplicaciones, ¿no? Generalmente se dan en los brazos robóticos. Entonces, estas son las variables que pueden utilizarse en los sensores que nosotros podemos trabajar, ¿no? Dentro de la parte de robots. No sé si puedo avanzar, jóvenes. Sí, doctor. Gracias. Bueno, estructura de sensor no me interesa. Sensores internos, sí. Sensores internos.
sé si mandarlas más bien a consultar o darles. A ver, vamos viendo para que no lo consulten ustedes. Ya, entonces pongamos como título sensores internos. Dentro de sensores internos vamos a ver lo que son estos tipos de sensores. Los que son los encoders. Los encoders básicamente, como ustedes pueden ver ahí, son dispositivos ópticos que tienen ahí de alguna manera una muesca y esa muesca lo que genera es un corte de luz. Ese corte de luz, al generar ese corte de luz, lo que se hace es generarse en pulsos. Entonces, en función de la cantidad de pulsos, se genera básicamente la posición del movimiento que se tiene sobre el sensor. Entonces, eso es un encoder básicamente, que es un dispositivo óptico digital que convierte el movimiento de una secuencia de pulsos digitales. ¿Para qué se utiliza esto? Básicamente para lo que son movimientos de los motores. Entonces, me permite determinar cómo se ha movido el motor, cómo ha girado, cuántas veces ha girado. Básicamente eso es lo que me permite determinar. ¿Puedo avanzar? Sí, Doc. Gracias. Y nuestros potenciómetros. En los robots que eran antes, incluso tenemos unos robots que los tenemos en laboratorio de sistemas de control. En las articulaciones, en las partes rotacionales, lo que tienen es justamente resistencias. Entonces, es como que le soldáramos una resistencia a nuestro codo. Entonces, al mover el codo se mueve el potenciómetro y al moverse el potenciómetro genera un cambio de resistencia. Ese cambio de resistencia se lo puede medir directamente por la resistencia a través del voltaje. Entonces se hace un divisor de voltaje y ese divisor de voltaje genera básicamente la relación de cuánta resistencia tiene ese potenciómetro. Entonces, según eso, nosotros podemos determinar cuál es el ángulo que tiene la articulación. Entonces, eso se genera. No sé si se entiende. Es decir, yo tengo, por ejemplo, es como que le sueldo al codo, por ejemplo, un potenciómetro. Y al soldarle ustedes ven que se comienza a mover circularmente el potenciómetro. Entonces hago un divisor de voltaje con esa resistencia y lo que me genera es una variación de voltaje. Y esa variación de voltaje hago una regla de 3 para saber cuánto es el ángulo en función del voltaje. Mejor precisión se dan los que son los potenciómetros lineales que los logarítmicos, porque en caso contrario no serían la forma lineal. Tendríamos que hacer una curva logarítmica y no lineal. Sí, eso respecto a lo que son los potenciómetros. Los LVDTs. Básicamente son transformadores que, bueno, tienen la misma idea, ¿no? Medir desplazamientos lineales. Entonces, los desplazamientos lineales como articulaciones prismáticas pueden medir ese tipo de transformadores. Y lo que se obtiene al final es una lectura que permite establecer cuánto se ha desplazado, en este caso, la articulación. Son famosos LVDTs. Transformadores diferenciales de variables lineales.
No sé si puedo avanzar. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Sensores internos de velocidad, o el tacómetro, ¿no? Creo que en laboratorio de máquinas ha visto que hay los tacómetros, pero son tacómetros manuales. Aquí son tacómetros que ya miden directamente la velocidad del motor, ¿no? Entonces, miren, ¿qué más puedo hacer? Miren, yo puedo tener entonces esta misma configuración, ¿sí? Tengo L1, L2, voy a poner unas 4 resistencias, L3 y L4. Y esto también aplicada N, digamos que en este caso, por ejemplo, yo quiero determinar cuánto es. ¿Puedo avanzar, jóvenes? Sí, doctor. Gracias. Sí, esta parte bueno, internos de aceleración. Esta parte de robótica, la primera clase y la segunda clase van a ser un poco teóricos, pero posteriormente ya vamos a hacer un poco más de la parte matemática y la parte más lab. Sí, es que más bien tengamos paciencia porque sin este tipo de teoría no podemos avanzar y entendernos más adelante, ¿no? Entonces es importante el tema de la teoría, ¿sí? Entonces, básicamente, los sensores internos de aceleración son importantes, especialmente en la robótica, por ejemplo, en la robótica móvil. Cuando nosotros tenemos ciertas características en el controlador y necesitamos de alguna manera ver cómo se comporta la velocidad, es importante tener también esas características de aceleración. Entonces, cuando nosotros no tenemos a veces esos sensores, lo que se hace es derivar la velocidad. Y derivando la velocidad se puede tener aceleración. Sin embargo, el tema de la aceleración ya en la parte de robótica son variables muy ruidosas. Entonces, si uno puede ver la
La aceleración a través de un sensor es mucho más limpio, porque contiene filtros, pero la derivada generalmente se tiende a tener pulso, o sea, como que fuera ruido, básicamente la aceleración. Entonces, una de las cosas que sí es importante tener un sensor de aceleración, especialmente en la parte móvil, ¿no? De hecho, casi ni se reconoce la señal de aceleración luego de derivar la velocidad. Es como que fuera ruido y uno piensa que es ruido, o sea, básicamente ruido, pero son el componente de aceleración. Entonces ahí se usan ciertos filtros, de calma, filtros en línea que hacen que la señal no tenga ese comportamiento de ruido, ¿no? Sino sean más suaves. ¿Puedo avanzar, jóvenes? Sí, Gracias. Galgas. Estas galgas tensiométricas es uno de los sensores que se pone en cambio en los manipuladores robóticos. Es básicamente para poder agarrar cosas. Entonces, son básicamente sensores de resistencia que miden lo que son fuerzas o presión. ¿Sí? Estos tipos de sensores se pueden aplicar en el manipulador, en la parte de la mano del manipulador, en la muñeca. Al momento de tomar objetos, genera una fuerza. Entonces, al momento de la presión que se genera una fuerza. Entonces, en función de eso, se puede presionar un objeto con más o menos fuerza, de tal manera que no se puede romper el objeto o coger diferentes tipos de objetos sin lastimarlos o dañarlos, ¿no? Esa es la función de este tipo de sensores de fuerza. Y como decíais, el principio de sensores, el alargamiento de un conductor aumenta su resistencia eléctrica. Básicamente ese es el principio. Bueno, es algo que ustedes ya lo han visto, ¿no?
otra parte se va a ir para la resistencia 2 y se llama corriente 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando lo aplicamos en el vamos a tener que en el nodo A, vamos a analizar las corrientes que entran y las corrientes que salen. Entonces dice que la corriente I es una corriente que entra y la corriente I2 es una corriente que sale, al igual que la corriente I. Entonces, la sumatoria de corrientes en el nodo A es igual a 0. Corrientes que entran, solo la I. Igual a la sumatoria de corrientes que salen. Y 1 más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede de manera similar? Bien, la corriente 1 se está dividiendo, una parte va a I1 y otra parte va a I2. Por lo tanto, a esta configuración se le conoce como una configuración por divisor de corriente. Y puedo determinar de manera directa, sin hacer todos los cálculos que se pueden realizar, y porque ¿qué es lo que pasa? Aplico, por ejemplo, ley de Ohm, voy a determinar y con esto tengo que sacar una expresión que me permita justamente determinar cuánto vale esta corriente I1, por decirle un caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo puedo determinar la corriente I1 a través del divisor de corriente. ¿Qué dice? El divisor de corriente me indica que para determinar, miren, voy a determinar esta corriente. Entonces dice que la corriente I1 va a ser igual a ¿qué? A la resistencia de I2 a la opuesta, ya no es a la misma. Y entonces a la resistencia de la I2 tenía que ser de 2 sobre la suma de las dos resistencias de 1 a 10. ¿Qué significa a la gente de? Bueno, jóvenes. Son sensores de proximidad que ustedes ya conocen. No vamos a andar mucho más al respecto y quedaríamos en esta parte así. Permítanme, por favor. Vamos a hacer todos los pagos pero de manera más y entonces por eso es bastante útil en la parte de análisis de circuitos este análisis de resistencia de serie con una fuente de voltaje y en este caso de resistencia de paralelo con una fuente de voltaje. Entonces voy a hacer la misma para cuatro resistencias. Y entonces digamos que Yeah. Dentro de lo que es la robótica, vamos a empezar a trabajar con lo que es entender, por ejemplo, dónde se encuentra la posición del manipulador. Eso es lo primero que vamos a trabajar. Para poder entender cómo se encuentra o dónde se encuentra la posición del manipulador, necesitamos ciertas características matemáticas, como son las matrices de transformación, que me permiten medir la rotación y la traslación de ciertos vectores. Entonces, vamos a hacer justamente eso para entender la parte de matriz de posicionamiento del manipulador. ¿Sí? Entonces, pongamos como título, por favor, matrices de transformación homogénea. Una matriz de transformación homogénea, básicamente, es una matriz que tiene los componentes que ustedes pueden ver ahí. Matriz de rotación, de tracción, de perspectiva y escalado. La matriz de rotación es una matriz, como ustedes pueden ver, es una matriz 3×3. Sí, en donde aquí pueden ver la rotación en X y en Z de los tres ejes de movimiento. Y la matriz de traslación es aquella matriz donde ustedes pueden ver cuánto se ha trasladado en X, en Y y en Z. Por eso es que la matriz de rotación es una matriz 3×3 y la matriz de traslación es una 3×1. Entonces, en este caso, la matriz T
es una matriz 4 por 4. La matriz de perspectiva, como pueden ver aquí, es un vector más que una matriz, 1 por 3, y una matriz de escalado. Sí. Entonces, la matriz de perspectiva es básicamente, si ustedes ven, no sé si están familiarizados con la parte de lo que son entornos virtuales, ustedes pueden ver desde diferentes vistas la escena. Entonces, pueden moverse con la cámara a través de la escena. Si yo hiciera eso en la vida real, quiere decir que yo tendría que calcular nuevamente las posiciones respecto a esa cámara que se está moviendo. Entonces, realmente es muy complicado la parte matemática del análisis de movimiento a través de esa cámara. Entonces, por eso es que la matriz de perspectiva, dentro de lo que es la parte de robótica, se lo toma como que fuera 0. Entonces, tiene un vector de 1 por 3 de 0. Mientras que el escalado, es decir, es básicamente está relacionado a que, por ejemplo, si el eslabón vale 1 metro, yo quiero hacerlo más grande, escalarlo al robot. Ahora ya el robot ya no es 1 metro el eslabón, sino vale 2 metros, pero eso se pone en escalado. Sin embargo, desde el punto de vista matemático también se vuelve complejo hacer ese escalamiento, porque luego tengo que regresar a escalar para saber dónde realmente está la posición. Entonces, escalado, a menos que se lo trate bien, es preferible ponerlo en 1. Entonces, generalmente la matriz de transformación homogénea me va a quedar una matriz 0, 1, y donde yo voy a colocar cuánto vale la matriz de rotación y cuánto vale la matriz de traslación. Entonces, lo que vamos nosotros a ver el día de hoy es justamente ver cuánto vale la matriz de rotación y cuánto vale la matriz de traslación y cómo calcularla. ¿Sí? ¿Puedo avanzar, jóvenes? Sí, doctor. Inge, disculpe, ¿tal vez Sí, podría ya. repetir de nuevo por qué la matriz perspectiva es nula? Ya, sí. Cuando nosotros estamos en un juego virtual, no sé si todos han jugado FIFA o algo así, o han entrado en un entorno virtual. Bueno, no todos, pero, Sí. pero bueno, la idea es que han hecho un juego en virtual. Ustedes ven que se pueden mover a través del juego, ¿sí o no? Entonces, si yo tuviera un brazo robótico, yo podría verle desde diferentes formas, desde arriba, desde abajo, de diferentes formas, desde un costado, desde una derecha. Entonces, esa perspectiva que va cambiando desde donde yo lo estoy viendo, tendría que transformarse en un número, aquí. Entonces, digamos, si yo lo veo de frente es 0, pero si yo lo veo desde arriba es 1, por decirle, ¿no? O un vector, de donde yo me esté poniendo, 0, 1, 0, 1. Si yo lo veo desde atrás será 3, 4, 1, por decirle. Entonces, esa transformación de perspectiva desde donde yo lo estoy viendo se traslada a la posición final del robot. Entonces, es más complejo tener una cámara fija que tener una cámara móvil. Entonces, yo tengo la cámara fija, sé que desde siempre, respecto a esa posición de la cámara, es, por ejemplo, el valor 0. Y respecto a eso, calculo yo dónde está la posición del valor final. Pero si yo la perspectiva comienzo a moverle, es como que estuviera moviendo la cámara, es como que yo de alguna forma estoy moviendo el eje de referencia. Entonces, es como que tuviera el eje de referencia móvil. Y al tener el eje de referencia móvil, tengo que tener desde mi serie ir calculando la cámara y de la cámara al brazo. 0, calcular de la cámara al brazo. Pero si yo le pongo fijo a la perspectiva, no le muevo, simplemente calculo del eje de referencia al brazo y ya no tengo que calcular la cámara. Entonces, asumiendo que la cámara está, por ejemplo, por decir, en el mismo eje 0. Entonces, es como verle de diferente forma al brazo robótico. Entonces, lo mejor es ponerlo 0 para que no tengamos que posteriormente hacer un cálculo de esa perspectiva, cuánto me está dando respecto a la posición final del este. Es como cambiar, es verle de otra forma. Entonces, si lo veo de otra forma, seguramente esa perspectiva tengo que entender desde qué valor lo estoy tomando. Por eso es recomendable que la perspectiva, que es el cambio desde donde lo estoy viendo, es como que yo estuviera viendo la cancha desde adentro, desde el córner, desde la mitad de la cancha, desde el arco o desde las gradas. Yo tengo que calcular respecto a eso cuál es la posición real. Entonces, para evitarme ese cálculo, pongo la perspectiva 0 y es como que siempre desde las gradas veo yo el fútbol. Entonces, siempre sé que la posición es la misma respecto a las gradas, entonces no tengo que calcularlo en línea cuánto valdría la posición en línea si me muevo a través de la cancha. No sé si me hago entender esto. Sí, ya lo entendí, gracias.
Ya. Entonces, nuestro objetivo sería calcular las matrices de rotación y las matrices de traslación. Sí. Entonces, básicamente, nosotros tenemos aquí las matrices de rotación y traslación. Déjenme ver si lo podemos poner. Exacto, aquí está. Matriz homogénea de traslación. Esta es la matriz homogénea de traslación. Fíjense que en la matriz, esta sería la matriz de rotación, que sería esta de 3×3. Fíjense. ¿Sí lo ven? Esta sería la matriz de traslación, Px, Py, Pz. Esta sería la matriz de perspectiva, 0, 0, 0. Y esta sería la de escalado, 1. ¿Sí lo ven? Entonces, si solo trasladamos, sí, yo les recomiendo, a ver, aquí copiar la matriz esta, ¿no? Para que puedan entenderlo. Entonces, la matriz, básicamente lo que me va a dar un valor en Px, Py y Pz. Y como no hay rotación, al no haber rotación, tengo una matriz unitaria de 1, aquí. 1, 1, 1. Y solo se genera la traslación. Y fíjense que la matriz de perspectiva es 0 y la matriz de escalado es 1. Esta sería la matriz homogénea de traslación. Ya vamos a ver cómo calcular los valores. Sí, pero básicamente es Px, Py y Pz son los valores del efector final. ¿Sí? ¿Puedo avanzar, jóvenes? Un ratito, Doc, porfis. Claro, síganos. Entonces, si yo quisiera hacer únicamente traslación, tengo que mover los valores de Px, Py y Pz. Y si quisiera hacer traslación, yo tendría que mover los valores estos de aquí, que se pueden ver 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Son los valores. Los que no cambian son los valores de escalado y perspectiva. Esos son los que no cambian aquí. Sí, entonces aquí yo tendré una matriz de traslación homogénea. ¿Puedo avanzar tal vez? Sí, Doc, muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Entonces hagamos un pequeño ejemplo. Sí, aquí está el ejemplo. Tenemos un sistema OW que está trasladado a un vector P638 con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas RX, RY, RZ del vector, cuyas coordenadas con respecto al sistema OUW son RUW-273. Facilito. Ya les explico, no se preocupen, ya les explico.
A ver, vamos entendiendo esto, jóvenes. Vamos entendiendo este ejercicio. Ya. Tengo un sistema fijo y tengo un sistema móvil. Ya. El sistema fijo va a ser O, X, Y, Z. Es decir, aquí en el mundo. No me muevo. Es O, X, Y, Z. Ese es el sistema fijo. Mientras que el sistema móvil va a ser este sistema O, U, B, W. Entonces, este es el sistema móvil. Y respecto al sistema móvil existe un punto, que en este caso es un vector, que es el vector -2, 7, 3. ¿Sí? Entonces me está dando a mí el dato de que tengo sistema móvil que se ha trasladado 6 menos 3, 8. Mire, se ha trasladado 6 menos 3, 8. Tengo el punto que es respecto al -2, 7, 3. Y lo que me pregunta es cuánto vale el valor de este punto respecto al eje fijo. Eso es lo que me está preguntando. No sé si se entiende tal vez, jóvenes, o repito. ¿Puede repetir, doctor? Sí, claro. A ver, vamos otra vez. Yo tengo un eje fijo. Entonces, digamos que este eje fijo que es OXY. Este es mi eje fijo. Respecto a este eje fijo, que voy a hacer, ver cuánto vale este punto de aquí. Pero este punto de aquí es como tener un vector de respecto al eje móvil, que sería O, U, B, W, que es móvil. A este eje móvil, que estaba originalmente en 0, lo hemos trasladado 6, 3, menos 3, 8. Se hemos trasladado en 6, menos 3, menos 8. Lo hemos trasladado. Y tenemos un punto respecto al eje móvil, que es -2, 7, 3. Entonces, como que tuviera este de aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale este punto después de haberlo trasladado al eje móvil y este punto que estaba originalmente en este valor respecto al móvil, ¿cuánto vale este punto? Sí, respecto al eje fijo. Es lo que me está diciendo. No sé si se entiende el problema. Sí, gracias. Ya, ¿cómo calcularlo? Todavía vamos a aprender, pero lo importante es que se entienda el problema. Es como suma de vectores, ¿no es cierto? Sumo este vector, prácticamente, ¿sí o no? Este vector más este vector debería darme este vector de acá, ¿sí o no? Claro. Básicamente eso sería, ¿sí? Ahora, esto es como que yo tuviera, mire, fíjense aquí, es como que yo tuviera una articulación, tuviera otra articulación, respecto a esto y le calculo el punto. Son como que estamos viendo articulaciones, eso es lo que o eslabones, más bien, perdón, eslabones. Es lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo calculo yo este punto? Porque lo puedo hacer en forma vectorial. Pero, sin embargo, en robótica se necesita mucho lo que son matrices de transformación. Ya vamos a ver más adelante que vamos a trabajar con el modelo cinemático y vamos a calcular matriz de transformación en base a de Navier-Hartleb, por ejemplo, modelar el modelo directo de un manipulador. Entonces, en esta matriz de transformación, por eso se necesita entender justamente estos movimientos de los robots. Entonces, ¿cómo dice que hay que calcular ese movimiento? Tengo la matriz de transformación homogénea, fíjense. Y aquí tengo que poner Px, Py y Pz. Entonces, aquí pongo el valor del eje que se ha trasladado. En este caso, el eje se ha trasladado 6 menos 3, 8. Miren, un sistema doble que está trasladado a un vector 6 menos 3, 8. Y el vector, que sería este, -2, 7, 3 respecto al móvil, lo pongo aquí, -2, 7, 3. Multiplico esto y me da este valor, 4, 4, 11, 1. Y este es el valor que tengo yo respecto al eje fijo. Entonces me ha dado la posición del punto que yo trasladé al rotarlo al sistema móvil y ha encontrado el punto fijo respecto al eje fijo. Y me sale 4,6. Por favor, confirmen si el producto de esto sale eso. Sí, doctor, sí sale. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué significa este 4, 4, 11? Entonces significa que este punto de aquí está en 4x
4y y 11 en z. Es decir, si yo conozco cuánto he trasladado al eje móvil y cuál es el vector que está en respecto al eje móvil, yo puedo encontrar mediante matrices de transformación, puedo encontrar cuánto vale el punto respecto al eje fijo. ¿Sí? Eso es muy, muy importante en robótica porque me puede dar cuánto vale el punto del efector final, sí, respecto a la base del robot, por ejemplo. No sé si me hago entender. Porque es como que se moviera una articulación, miren, fíjense, es como que se mueve la articulación, se mueve el eslabón y yo tengo que encontrar cuánto vale. Es como que tuviera un eslabón, otro eslabón y veo si se mueve este eslabón, cuánto vale el punto de acá. Entonces, mientras se va moviendo el eslabón, puedo calcular cuánto vale el valor del punto final. Y puedo encontrar cuánto vale el punto X, Y, Z del efector final. No sé si se entendió, por favor, jóvenes, esto. Sí, de mi parte sí. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Ya, chévere. Fíjense que no hemos hecho ninguna rotación. Simplemente hemos hecho una traslación. En el otro, más adelante vamos a ver qué pasa si rotamos eso. Y más adelante vamos a ver qué pasa si rotamos y trasladamos. Obviamente es un problema más complejo, ¿sí? Listo, jóvenes. Entonces, por hoy podemos quedar el día de hoy ahí. No sé si tienen ustedes alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver el día de hoy. Doctor, y en el caso que tengamos un eslabón más, Se hace producto de matrices de transformación homogénea. Es decir, la matriz de transformación homogénea 1 se por el producto de la matriz, o sea, es decir, si roto, hago una matriz de transformación homogénea 1. Si el otro roto, matriz de transformación homogénea 2. Entonces voy trasladando, es lo que hago. Entonces, es como producto de matrices de transformaciones homogéneas. Así se hace. Vamos a hacer más adelante ejercicios respecto a eso. Ya. Entonces, si no hay, no sé si tienen alguna otra pregunta. No. Si no hay más preguntas, quedaríamos ahí y nos veríamos la próxima clase, que si no me equivoco es el día lunes, ¿no? Para seguir viendo esta parte de acá. ¿Listo, jóvenes? Quedamos ahí, que tengan una buena tarde, ¿no? Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. hasta luego. Hasta luego. Pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Pasen bien.